¿cómo no se iban a reunir de urgencia? ¿Cómo no iban a tramitar esto si es una gran aerolínea? Sí, sí, es una gran aerolínea que venía de un rescate previo de 141 millones, de una línea ICO Eso es. concedida por Nadia Rico. Calviño, Ujú. que además para concedérselo tuvo que avalar la posibilidad de devolución, porque es una línea de préstamo. ¿Cómo Sí. se avaló o de qué manera se avaló aquello para que 3 o 4 meses después estuvieran pidiendo otro rescate? Pero es que además en medio hubo una concesión de 35 millones en dividendos. Pero ¿cómo se puede considerar normal que mientras que tú estás ayudando a una empresa, ellos estén sacando capital de esa empresa para repartirse un dividendo? ¿Qué dices a los accionistas? Ya, es que los accionistas principalmente eran la familia de los Hidalgo. Por tanto, que no nos cuenten milongas. O sea, en medias o en mitad de la ayuda que les dábamos todos los españoles, ellos repartían dividendos. Y esto no es que me llame a mí la atención, es que le llamó la atención a Nadia Calviño, que puso el grito en el cielo. Claro, ¿y qué le hizo cambiar de opinión o qué le hizo cambiar de opinión al gobierno para dar ese otro rescate? Pues esa es la cuestión, ¿no? Y claro, luego no hay que olvidar toda la sucesión de llamadas, de mensajes, de movimientos, de notas de prensa que se produjeron entre agosto y septiembre de aquel año de 2020, ¿no? Porque en agosto, el 8 de agosto creo que era, se sacó una nota de prensa diciendo que el gobierno estaba ultimando el rescate de Europa. Se saca esta nota de prensa cuando además ni siquiera se había pedido oficialmente el rescate, que esto es algo que a alguien pues le puede parecer normal, ¿no? Pero lo lógico será que primero se solicite un rescate y después ya hablamos. Pero ¿qué sentido tiene enviar una nota de prensa diciendo el gobierno ultima el rescate de Europa? ¿Para quién estaba enviando ese mensaje? ¿Por qué lo enviaban? Y luego es el día 10 de agosto cuando efectivamente piden ese rescate y ahí tenemos, y esto sí que está constatado en los informes de la UCO, ese pago que se hace a José Luis Ábalos con la famosa casa de Villaparra de la que disfruta, creo que es, si no me equivoco, entre el 12 y el 23 de agosto. Una casa que además tenemos allí los mensajes de Coldo que le dicen, bueno, esto es cortesía por las molestias causadas. Hombre, pues no sé qué más pruebas necesitamos de que aquí en este rescate hubo muchas cosas extrañas. Pero es que esto es agosto, es que en septiembre vamos a más. Porque claro, aquí intentan tranquilizar a los inversores, a quien quieran, diciendo, oye, que va a llegar el rescate, que se está ultimando. Pero el rescate no llegaba. Y tenemos esa famosa conversación en la que Aldama le dice a Coldo el 3 de septiembre de 2020 que Javier Hidalgo está muy jodido, esas son las palabras que utilizan, y va a llamar a Begoña. ¿Para qué va a llamar a Begoña Gómez? Para desbloquear el rescate. Casualidades de la vida, esto es el día 3 de septiembre y 5 días después, el día 8, es el propio Pedro Sánchez el que le manda un mensaje a su ministro, a José Luis Ábalos, y le dice, merece la pena que le demos una vuelta al rescate. Y ojo a esto porque a mí siempre me ha parecido muy significativo, porque esto constata además que aquí las riendas las estaba tomando el propio presidente del gobierno, al que Javier Hidalgo había llamado unos días antes a su mujer. Claro, aquí el Partido Socialista está permanentemente diciendo que no hay problema con un rescate de esta magnitud o de este estilo porque el resto de países también rescataron a sus aerolíneas. Y la respuesta evidente a eso es que ninguna lo rescató de esta manera. ¿Dónde está la presencia de la mujer del presidente del gobierno en las negociaciones? ¿Dónde está la presencia de reuniones, incluso en sede presidencial o ministerial, con responsables de las empresas cuando ni tan siquiera estaban siendo solicitados esos rescates? Es decir, se solicitaron previamente extraoficialmente. Si es extraoficialmente es fuera del procedimiento administrativo. Por lo tanto, ya estás cuando menos en una irregularidad y de forma más que notable estarías en una ilegalidad. Porque todas esas conversaciones, ¿dónde están plasmadas? No hay actas de reuniones, no hay nada. Es de una ausencia de transparencia plena. Pero luego encima lo que tú decías, Sandra, es que, vamos a ver, que el dinero fue creciendo de 400 a 475 millones y no lo olvidemos, mientras los bienes que tenían que respaldar de la evolución iban menguando. Porque Mermando, sí, sí, claro, sí. la primera solicitud se hizo a nombre de Globalia, que era todo el grupo. Y Eso posteriormente es. se sustituye el nombre de Globalia para dejar exclusivamente el Air Europa, que solo era una parte. Si hay menos bienes que responden, la cifra tendría que haber bajado Y sin obligatoriamente embargo crece, y en vez claro. de bajar subió de 400 a 475 millones. Es decir, esta historia de en todas partes se rescataron las aerolíneas, así solo se rescató en España.